cumplimiento legal en esta boda civil convenir los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio. Cuidarse y respetarse, apoyarse en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Ay, ya, por favor, juez, vamos a obviar este discurso. Todo está escrito en el acta, ¿no? Pues luego lo leemos. ¿Por qué no agilizamos esto? Muy bien. Entonces, en nombre de la ley de los hombres y en mi carácter de juez de esta ciudad, le pregunto, señor Rodolfo Montenegro, ¿acepta como esposa a la señora Margaret Bridget? Vuelvo a preguntar, señor Rodolfo Montenegro, ¿acepta usted como esposa legítima ante la ley a la señora Margaret Bridget? Debe responder, señor. Es la formalidad. Sí, acepto. Señora Margaret Bridget, ¿acepta como esposo al señor Rodolfo Montenegro? Ay, juez, qué pregunta. Por supuesto que sí. Muy bien. Por el poder que me otorga la ley de este país, los declaro marido y mujer. Desde este momento soy la señora Montenegro Sotomayor. Eso es lo que más he querido en toda mi vida. Estoy tan feliz. Muchas gracias, señor juez. Lucía. Gracias, oficial. ¿Cómo está Martín? No me quieren decir nada. Bien, bien, bien. No se preocupe, Martín está bien. Lograron estabilizarlo. La bala no tocó ningún órgano importante. Se va a salvar. Gracias a Dios. Tuvo mucha suerte. Se arriesgó mucho por usted. La verdad, nunca había visto a alguien tan... bueno, tan valiente. Le dijimos 1000 veces que no interfiriera en el operativo, pero bueno, es muy diferente la razón al corazón, ¿verdad? Ese es mi Martín. Oficial, yo me quiero quedar aquí con él. No, Lucía. Eso yo no lo puedo permitir. Martín tiene que descansar toda la noche. Bueno, quiero estar para que me vea cuando despierte, sí. ¿Por qué no mejor se va a descansar usted también? No, quiero estar con él como él estuvo conmigo. Su mamá no sabe absolutamente nada de usted. Yo he estado en contacto con ellos y créame que su familia está muy angustiada por usted. Yo creo que lo mejor será que ya vaya usted a su casa. ¿No cree? Yo la puedo llevar si usted quiere. Así que la mataron de un balazo en la cabeza y otro en el pecho. Sí, pero no fue un asalto, detective. Ella tenía todas sus pertenencias, incluso un arma. El cuadro más bien parece un asesinato. No hubo enfrentamiento, la matan y la dejan tirada con todo. Hace unos días interrogaba a Margaret Bridges y a Rodolfo Montenegro por esta mujer y ahora parece muerta. Esta mujer era una verdadera delincuente. ¿Qué esconderán Margaret y Rodolfo? Es obvio que le cerraron la boca, pero ¿quién? ¿Quién de ellos la mandó matar? Brinda conmigo, mi rey, que ahora somos marido y mujer. Soy la señora de esta casa, la única verdadera reina de este reino. Cualquiera diría que no estás contento por haberte casado conmigo. En este momento tienes que sentirte el hombre más feliz del mundo. Yo te hice, Rodolfo, que no se te olvide. Yo te hice. Tú en esta casa eras invisible, un mediocre, un bueno para nada, un tipo al que nadie hacía caso. Y yo te convertí en el presidente de Venus, en el amo y señor de esta familia. Así que alégrate y agradece. Brinda conmigo. Mira que así como te hice, puedo deshacerte cuando se me dé la gana. Brinda. ¡Cheers! Por los recién casados.
¡Ay, larga vida a la reina de esta mansión! ¿Qué quieres ahora, Margaret? ¿Qué es lo que pretendes? Quiero ni más ni menos lo que me corresponde por derecho. Que me incluyas en tus cuentas, que pongas tus propiedades a nombre de los dos, incluyendo las acciones de la empresa, claro. Quiero ser parte de todo lo que es tuyo, aquí y fuera del país. En fin, quiero que hagas por mí todas esas cosas normales que hacen los esposos enamorados de sus esposas. Eres una descarada. Uy, cuidado. Mucho cuidadito con lo que me dices y con la forma en la que me hablas. Si a mí me llega a pasar algo, la famosa arma asesina de Federico va a llegar a la policía. Y tú te vas a pudrir en la cárcel. Así que relájate y disfruta tu noche de bodas, mi rey. Ay, Gabriel. Nada más importante que lo que yo te pida. ¿Está claro? Suéltalo, me estás lastimando. Entiende de una buena vez que si me hundo, te hundes conmigo, chaparra. Ya, por favor, Andrea. Olvida ese pasado horrible. Creo que la mejor manera de deshacernos de Gerardo va a ser lanzándolo por las escaleras. Claro que primero tendríamos que subirlo y no sé si podría explicar eso y... Mira, verdad, yo me tengo que ir. Cuando dices lo que vas a hacer con tus suegros, avísame y yo te ayudo, pero... No, a ver, espérate. No te vayas, por favor, ¿sí? Ayúdame a resolver esto. A ver, Mara Corina, ¿qué quieres escuchar? ¿Que tus ideas son mejores que las mías? Ok, sí, perfecto. Tú ganaste. Eres la más inteligente de las dos, ya. Bueno, ya, no empieces a telarte que me fastidias, por favor. Ayúdame. Solo cuento contigo. ¡Ay! ¡Ay, mi vientre! Conmigo no tienes que fingir, Bárbara. Ya te dije que te voy a ayudar. ¡Ay, no seas tonta! No estoy fingiendo, me duele. ¡Oh, me duele mucho! Todo el día me ha dolido. ¿Cómo no te va a doler si te la pasas agitada? El médico te dijo que guardaras reposo y tú has hecho cualquier cosa menos eso. ¿Vas a terminar perdiendo al mocoso 2? ¡Cállate! Este mocoso tiene que nacer. Yo le tengo que dar un hijo a José Ignacio. Le tengo que dar un hijo, aunque me lo tengo que robar. Pues si quieres que el mocoso 2 nazca, quédate quieta. ¡Que no puedo! Mucho menos ahora que mi marido está preso. Tengo que verlo, María Corina. Tengo que ir a verlo. Gracias. Junior, ¿qué sabes de Lucía? Ugalde me dijo que me iba a llamar y no lo hizo. Estoy llamando y no, nada. Raquel, no llegó el operativo, no sé. ¡Qué angustia! ¿Y José Ignacio? Lamentablemente tenemos que esperar al juicio para poderlo defender.